trabajé de todo. O sea, le ayudaba a albañiles, anduvimos pegando propagandas en los postes, repartía volantes en la calle, hasta pepenando latas, o sea, pintando casas, debido a que mi mamá enviudó muy, muy joven. Haz de cuenta que nací yo así como que el accidente. Yo no estaba planeado realmente, fue así como que el piloncillo. Me acuerdo que nene, es que Gaspar la toca así, es que Gaspar, pues, es que, a ver, pues, es que yo escuché la original y la saqué como está la original. No, pero es que Gaspar hace esto, no, pues no sé. No, ya es que a veces los batacos no te saben explicar qué quieren que hagas. Tienes que empezar de abajo y a lo mejor durante varios años pues vas a estar picando piedra, vas a estar aprendiendo y vas a ganar mal. Esa es la verdad, a veces no tenías ni para comer. Le dije, bro, neta, tienes que cambiar tu actitud cuando vengas a estos lugares. Porque estás tocando con hueva. Y nada más de verte da hueva. Pues estaban muy acomplejados, ¿no? Al final, perdón, mi amigo lo sabe, no son músicos. No lo son. Muchos ni eran cantantes. Una semana más, un episodio más de este podcast es de músicos, donde hablo con gente que está involucrada en la música y que está alrededor de la música. En esta ocasión, preparen sus palmas para recibir a nuestro invitado del día de hoy, Rafa Estrada. En esta ocasión en particular, este episodio se llamará Es de músicos y aduaneros. Ya les platicaremos por qué más adelante. Pero bueno, me gustaría comenzar, como todos los episodios, con una introducción que el invitado da de sí mismo, donde nos platicas qué te gusta hacer, hace cuánto estás en la música, por qué este episodio tal vez se llama así, lo que quieras compartirnos. Adelante, Rafa. Muchas gracias, mi Jerry, por la invitación. Sigo tu podcast desde el inicio. Para los que se preguntan por qué se llama Es de músicos y aduaneros, fue a petición porque precisamente todas las invitaciones te dije, es que Es de músicos implicaría a alguien que en mi forma de pensar se dedique al 100% a la música. En mi caso me he dedicado más a la aduana. Pero bueno, como lo dijiste, me llamo Rafa Estrada. Tengo ya en la música a mí me gustó desde niño realmente. Pero no había como los recursos. Pero realmente la vocación de la música yo la vi desde los 6 años. Sin tener familiares músicos o que yo ubicara directamente como que se dedicaban a la música. Sí hay familiares que lo hacen, pero pues, obviamente lo supe mucho después a que yo lo hacía. Pero realmente la música me gustó desde niño, pero por cuestiones de economía pues no se puede. Digo, tú sabes que actualmente ya es un poquito más fácil hacer cualquier cosa por el acceso a YouTube y a infinidad de medios que te permiten aprender cosas de manera autodidacta. En los 80s, 90s no era tan simple porque en mi caso, pues, aunque me gustaba, no había cómo. Realmente el tema de mi infancia fue un poquito compleja, debido a que mi mamá enviudó muy, muy joven. Haz de cuenta que nací yo así como que el accidente. Yo no estaba planeado realmente. Fue así como que el piloncillo. Y acto seguido se muere mi papá. Entonces, imagínate, mi mamá enviuda a los 25 con 4 niños en edades en escalerita. ¿4 hijos? 4. ¿Y tu papá, si se puede saber, de qué falleció? Entiendo que de una hepatitis maltratada. La verdad es que mi mamá no hablaba mucho del tema y yo ya como que omití preguntarle. De repente me decían, oye, ¿por qué no preguntaste qué pasó? Y yo, pues porque cuando le preguntaba a mi mamá, se ponía a llorar. Claro. Obviamente de niño, oye, ¿qué pasó con mi papá? Y le daba ahí el sentimiento. Claro. Y ya no, como que no te podía platicar sin que se le quebrara la voz o empezar a llorar y decir, no, pues creo que este tema la pone mal, entonces mejor el tema lo dejas. Lo único que sé es que fue como una hepatitis grave, maltratada, y murió en un lapso de tiempo corto. Te digo, en mi caso, me das cuenta que nací y meses después se muere. Y en edades, soy el menor. O sea, todavía no tenía ni 1 año. Mi hermana que sigue 2, el que sigue 3 tirando a 4 y el que sigue 4 tirando a 5. Okay. Entonces, para mi mamá, pues imagínate, enviudar a los 25 con 4 chamacos.
Está difícil. Fue realmente muy difícil, considerando que ella venía de un lugar adelante de Hidalgo, donde había nada. Claro. Entonces, mucha de la gente en muchos lugares de México, hay gente que piensa que para ver el tema de pobreza tienes que ir a otros países. No es necesario. O sea, No. basta con que vayas a algunos lugares de Veracruz, a algunos lugares de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca y de Hidalgo. En el caso de mi mamá, ella viene de un pueblito de Hidalgo, donde no había nada. O sea, la gente vivía de apoyos del gobierno, que eran mínimos, de lo que sembraban, de sus animales y cosas así. Y haz de cuenta que eran como lomitas. Aquí había una casa, otra lomita, y por allá otra casa, otra lomita. Y si querías ir a comprar cosas básicas como despensa, pues te tenías que ir al pueblo más cercano, ir a caminarle 15, 20 minutos en la tierra o en el lodo. Y de ahí tomaba un camioncito o alguien que te daba un ride al pueblo más siguiente. Entonces mi mamá se viene a la Ciudad de México con una tía abuela, pero ella nada más estudió hasta tercero de primaria. Y entonces cuando muere mi papá, así de ¿y ahora qué onda? Y entonces ella empezó como a trabajar así en limpieza y trataba de hacer lo que pudiera, hasta que llegó a las fábricas de ropa. Ella trabajó muchos años en fábricas de ropa. Y pues nosotros gran parte de la infancia estuvimos solos. O sea, algún tiempo vivió esta tía abuela con uno de sus hijos y estaban ahí con nosotros, pero la verdad es que éramos un desastre. Pues sí, los 4 niños sin supervisión. Sí, y realmente así como de repente, no sé, estoy medio rupestre, ¿no? O sea, hay gente que desde chiquitos les decían, haz esto, o no hagas esto, o come así, o así se usan los cubiertos. O sea, había alguien ahí encima que venía de una formación a lo mejor donde pudiera estarte diciendo, no hagas esto, si haces esto, en este caso, pues, somos como muy salvajes. Claro. Ok, y bueno, antes de empezar a entrar al tema de aduanas, que también lo vamos a tocar, la primera pregunta es ¿por qué el bajo y por qué no otro instrumento? Esta pregunta casi se repite cada episodio, pero es muy particular en cada caso. En tu caso, ¿por qué el bajo y por qué no otro instrumento? De hecho, mi primer instrumento fueron las percusiones. Ok. O sea, de niño, tío, que me gustaba mucho la música, y haz de cuenta que con unas llantas, botes y todo, cortábamos ramas y hacíamos nuestras baquetas y era nuestra batería. Entonces, según nosotros, tocábamos la batería. Y con los conitos de las fábricas de costura, de los hilos, son unos conos de plástico que tienen como una rosca y los usábamos como güiros. Entonces, realmente, a mí, yo arranqué por las percusiones porque en la calle donde vivía, el papá de un amigo tenía un grupo de cumbias. Okay. Supuestamente colombianas. Entonces tocaban entre cumbia colombiana, entre norteño y cosas así. Y sucedió que yo me iba a los ensayos. Tenía entre 7 y 8 años. Entonces de repente me metí a los ensayos. Entonces un día me metí al ensayo y le empecé a dar a las congas. Entonces haz de cuenta que veía que hacía el de los timbales. Y yo empezaba a tocar siguiendo el tiempo que él hacía, y los fills que él hacía los copiaba y los hacía. Entonces yo no me di cuenta que el papá de mi amigo me estaba viendo y me dice, oye, vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con tu mamá que te vas a ir a tocar con nosotros. Te voy a dar ahí para el refresco. Y nada más dile que te compre un pantalón negro, una camisa blanca, zapatos negros, y te voy a llevar a las fiestas. Entonces realmente me regaló un güiro. Como el chiste del güiro. Chiste local, luego lo contamos. Okay. Y me regaló el güiro y me decía, ay, vele practicando. O sea, lo mismo que viste que está haciendo el otro cuate, el percusionista. Y ahí iba bien feliz con mi güiro. Entonces empecé a tocar un poquito más de un año con ellos en las fiestas. O sea, imagínate un chavito de 8 años. Entonces le daba el güiro, le daba a la conga y le daba a los timbales. Después hubo otro grupo que estaba también por esa... Pero esto es cuando sigues viviendo con tu mamá en este lugar que nos cuentas así. Sí, en esa. No. Mi mamá vivió allá. Ella se vino. Ella se vino a Ciudad de México, y después de que fallece mi papá,
con lo que le alcanzaron a dar de su trabajo, compró una casa en Nezahualcóyotl. Ok. Y ahí realmente mis ok. recuerdos son de ahí, de Nezahualcóyotl. Ahí Ajá. crecí. Entonces, esta banda que te digo de cumbias estaba en esa. Saludos a todos los que venden esa. Saludos Son varios. a la banda nezayorquina y sus alrededores. Y Chimalhuacán, que hay muchos amigos de allá. Que realmente, fíjate que toda esa zona eran baldíos donde íbamos a jugar fútbol. Todo alrededor del estadio Neza. Todavía, ¿no? No, ya está todo poblado. Toda esa zona del estadio Neza no había nada. Y ahí jugábamos fútbol por donde había unas vías de tren. Pero bueno. Estuve tocando un rato ahí con ellos, como a los 8 años. Yo creo que habrá sido un año. Me invitaron a otro grupo y me decían, no, mira, nosotros te enseñamos y todo. Y yo dije, no, pues no los conocía. Obviamente alguien de 8 años que pueda confiar en adultos y dice, no, pues estos vatos no los conozco. Y con estos vecinos, realmente, así que digas, ¿me enseñaron música? Pues la realidad es que no. O sea, ellos estaban en su rollo, en su fiesta. Yo creo que ahí le agarré cierta repulsión al tema del alcohol. Okay. Yo no tomo. No me gusta por el sabor y el olor. Entonces, en mi caso, pues a veces estos amigos, compañeros, en las fiestas pues, se empezaban a tomar y ya cuando regresábamos, porque era, ya sabes, ir a la casa del Caimán, cargar el equipo, montar, desmontar y ir a regresar el equipo. Al término ya regresabas todo mal. Pero mis compañeros ya llegaban fermentados de que le habían metido duro a tomar, ¿no? Por eso yo creo que tengo esa repulsión hacia el alcohol. Y bueno, si se puede saber cuánto era para el refresco, cuánto te daban en aquel momento. Yo creo que si lo pasáramos a la actualidad, pues a lo mejor me dan unos 100 pesos. Pues yo estaba feliz. Claro. Yo estaba feliz. O sea, de 8 años con 100 pesos. Sí, eso es demasiado. Realmente la música que a mí me gustaba era la que pasaban en el radio, porque ya sabes, había vecinos que ponían el radio, alguien estaba escuchando algo. Entonces, yo no te puedo decir, es que crecí bajo la influencia de... Pues, yo creo que la música, la primera que empecé a escuchar era cumbias. Y ondas así como los Bukis, los Yonix y todo ese rollo. Y eso me gustaba. O sea, en su momento era la música que me gustaba. Ya después de estar con esta banda, realmente yo termino la primaria, entro a la secundaria y por cuestiones de bullying de una maestra, me salí. O sea, yo dije, no, yo ya no quiero estar aquí. O sea, la maestra te hacía bullying a ti. Me hizo un bullying bien rudo frente a todos, y ya no quise volver. Por la misma, yo creo que la vergüenza, ¿no? Obviamente con el tema de las carencias, o sea, yo puedo decirte que mucha parte de la infancia y adolescencia fue como de pobreza extrema. Porque, pues imagínate, 4 chamacos, una sola persona que trabaja en una fábrica de costura, pues realmente así como que tú digas, abundancia no hay. Entonces, no empecé a trabajar a los 8, empecé a trabajar a los 6. Le hacía a una vecina, le hacía los mandados, lavaba ropa, planchaba ropa, le ayudaba a barrer y todo ese rollo. Y era realmente a cambio de unas monedillas y de mi lunch para la escuela y me daba a desayunar. Pero yo creo que si no hubiera sido por esa vecina, la hubiera pasado como mis hermanos. O sea, de que así de chinos, ¿no? Pues ¿qué hay de comer? Pues nada más hay esto. Así realmente fue como muchas carencias. Entonces, realmente, o sea, te daba a ti dinero o lunch y tú no le dabas a tus hermanas. No, pues porque yo me salía. Okay. O sea, yo me salía a trabajar, hacía todo el quehacer, sus mandados, todo el rollo, y ahí me daba de desayunar. Okay. Y el lunch que me hacía era para que me lo llevara a la primaria. Okay. O sea, me hacía una torta de algo y me lo llevaba. Mi hermano también empezó a trabajar en aquel entonces había unos camiones que le llamaban chimecos, que eran los que transportaban a la gente hacia Pantitlán, que es como la ruta normal ahí. Y mi hermano andaba de cobrador desde 4º, 5º de primaria. Entonces realmente como que cada quien andaba sobreviviendo como pudiera. Yo creo que la única que estaba en la casa era mi hermana.
Mi hermano mayor desde cuarto de primaria andaba en la calle. Y yo desde los 6 años ya andaba en la calle. Pues, trabajando realmente. ¿Tu mamá no te decía nada o algo así? ¿O no sabía ni siquiera? No estaba. Ok. ¿Y nunca se enteró o algo así? Obviamente tú le decías, pues voy a estar haciendo esto, okay. Voy a trabajar acá, voy a hacer esto. Trabajé de todo. O sea, le ayudaba a albañiles, anduvimos pegando propagandas en los postes, repartía volantes en la calle, hasta pepenando latas, o sea, pintando casas. Hice un buen de cosas. Pero bueno, hasta esa parte, mi acercamiento con la música había sido así. De repente, a cierta edad, un tío nos suelta una guitarra que nos dice, esta era de tu papá, pero no se las quería dar más chicos porque la iban a echar a perder. Pero tenía como 3 cuerdas, una cosa así. Entonces, aprendimos cómo afinarla de oído. Y mi primer acercamiento con un instrumento de cuerda fue la guitarra acústica. Entonces, pues hacíamos con 3 cuerdas, tocabas la Pantera Rosa, la bamba y cosas así. Sí, lo que pudieras. Con 3 cuerdas, Batman. O sea, cosas muy básicas, pero sin que alguien te dijera cómo hacerlo. Claro. O sea, por eso te digo, realmente que alguien se sentara conmigo y mira, se le pega así o se le toca. No, la verdad es que no hubo ese acercamiento. Pero bueno, por lo que te decía de las carencias, toda mi ropa era, ¿cómo le llaman? La segunda puesta o la tercera puesta. Sí, pero, que no era nueva. Pero del dueño, ¿no? O sea, en la fábrica donde trabajaba mi mamá, le vendían ropa de los hijos de alguien. Se la pasaban a mis hermanos y así iba descendiendo la ropa. Entonces ya la mía era la cuarta puesta. Okay. Pero, pues obviamente... pues mucho tiempo vivimos desnutrición. Entonces estás flaco y lo que le sigue. Entonces toda la ropa se tenía que coser para que te quedara. Okay. El tema que te digo del bullying que pasó fue porque los pantalones que yo usaba en la secundaria, yo fui chicharo, ese uniforme verde con pantalón abajo príncipe de Gales, era de un adulto. Entonces mi mamá lo cosió para que el pantalón de un adulto le quedara a un niño flaco y chaparrito, que soy bajito. Ese tema por el que me salí de la secundaria fue porque la maestra me lo descosió enfrente de todos. Y me dijo, dile a tu mamá que te compre ropa de tu tamaño. Y yo así de, no manches. Entonces fue una de las experiencias más manchadas. Y ya no volví a la secundaria. Y dije, no, ya no regreso. O sea, ya no quise. Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya no voy a ir a la escuela. No le dije por qué. No le quise decir por qué. Pero haz de cuenta que ella me dijo, bueno, está bien. Si ya no vas a ir, vas a trabajar. Y te voy a llevar a la fábrica Era una fábrica de pantalones de mezclilla. Y yo, sí. Pues estaba feliz. Porque pues obviamente todos te trataban bien. O sea, eras como la mascota. Y era el ayudante de todos. Y ahí pues yo me la pasé feliz. Y aparte me pagaban, ¿no? Eran unas friegas. Pero fueron como también como el sueldo más estable a esa edad. Yo creo que eran como los 12, 13 años. Ya después de ahí, unos amigos de la primaria su papá tenía instrumentos en su casa porque tenía un grupo. Él promovía bailes y grupos y todo ese rollo. Entonces, estos amigos me dejaban ir a su casa a ocupar los instrumentos. Entonces ocupaba sus pianitos chiquitos, así como de juguete. Tenían una guitarra Ibáñez clásica impresionante. Tenían un bajo Peavey, de cuerdas casi de nylon. Tenían batería. Entonces yo me ponía a tocar todo. La verdad, pobre de su mamá. que me daban chance. Pues imagínate ir a alguien que te deje ahí hacer ruido en su casa. Entonces estos amigos, pues la neta, se portaron súper, súper chidos siempre. Ellos en algún punto siempre me regalaban su ropa, me regalaban sus tenis, me regalaban un chorro de cosas. Y gran parte de la infancia y adolescencia me la pasaba con ellos.
Entonces siempre estaba en su casa usando los instrumentos que tenían ellos. Porque ellas ni les interesaba realmente. O sea, no era... Uno de ellos tenía mucha habilidad, se llama Hugo Chaires, super brother. Él tenía mucha habilidad para la batería, pero realmente como que no le interesaba tanto. Entonces con ellos ya tuve el acceso a esos 4 instrumentos. O sea, al piano, a la guitarra eléctrica, al bajo y a la batería. Y agarraba los 4. Yo me acuerdo que su papá me decía, enfócate en uno. Y yo decía, ¿cómo eres el meme? ¿Para qué tocar bien un instrumento si puedes tocar mal 4? Y yo no lo entendía. Y dice, pues yo quiero tocar 4 instrumentos. Pero bueno, sucede que en ese lapso de tiempo la mamá de mi amigo se la pasaba soñando con un lugar. Y decía, pues, ¿qué es ahí? Ahí en Agrícola Oriental. En su memoria, y decía, pues creo que es una bodega. Y lo soñaba y lo soñaba y lo soñaba. Ellos no eran cristianos. Entonces, hasta que un día fue a averiguar qué era el lugar, pues que estoy soñando ese lugar. Y llegó y pues era una iglesia cristiana. Y entonces se quedó todo el día. Porque en ese entonces había predicaciones y estudios todo el día. O sea, había un saloncito y siempre había alguien enseñando en ese entonces. Y se quedó ahí todo el día. Y salió de ahí, se compró un chorro de prédicas, música, de todo. Y llegó a su casa súper emocionada porque había conocido a Dios y sentía esa necesidad. Después de eso, mis amigos me dicen, oye, ¿qué crees que mi mamá está yendo a una iglesia? Y hay música, ¿te va a gustar? Y yo así de, órale. Y fue así como llegué a la iglesia cristiana, por el interés inicial de la música. Claro. Y ahí pues obviamente vi una banda tocando y yo estaba así yo estaba fascinado. Para mí, yo lo que veía, yo decía, no manches, estos vatos son los mejores músicos del mundo. Sí. Pero porque ese fue el acercamiento ya a una iglesia que tenía música y donde los que estaban tocando, pues la mayoría estaban muy chavillos también. Pero ya tenía como todo ese previo anterior. O sea, mucha gente dice, es que a mí me interesó la música porque llegué a la iglesia y ahí toqué. O porque conociste o eras hijo de alguien o lo que sea. Yo fui antes. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, yo ya tenía interés en la música. Entonces, obviamente, cuando llego ahí, pues yo estaba fascinado, ¿no? Entonces, mis amigos empiezan a relacionar con los mismos músicos de ahí y con la misma banda de ahí. Y ellos nos empezaron a jalar. Y ya fue así como de, pues toca lo que quieras, pues aquí hay todo, ¿no? Y uno de estos brothers era así de, pues mira, písale así. Y usted hacías el acorde de patita de gallo. Tus triadas así con 3 deditos. Y así, pues mira, es mi menor, re, do y si mayor. Ya sabrás qué rola es. Los carros del faraón. Y te empezaban a enseñar así. Pero lo mismo igual, en esa iglesia a veces tocabas lo que no había. O sea, si llegabas y veías que estaban tocando en la reunión, si no había bajo, agarrabas el bajo. Si no había piano, pues agarrabas el piano. Si no había batería, agarrabas la batería. Y así. Entonces siempre agarré 4 instrumentos. Entonces realmente en la iglesia tocaba más el teclado. Entonces lo que hacía era, me iba casi todo el día a la iglesia a usar los instrumentos. Dejé descansar a la mamá de mis amigos. ¿Y en la iglesia no te decían nada? O sea, no, te daban permiso. Ok, qué buena onda. Sí, la verdad es que sí te dan permiso. Entonces el que era el pastor era muy estricto, lo respeté mucho, pero siempre fue como muy, muy accesible. Y te daban chance de agarrar los instrumentos. Nada más pedías permiso y decías, oye, ¿puedo practicar? Obviamente no decías qué. Ya nada más así como, ¿qué practicaré hoy? Sí, claro. Y neta, así literal, agarrabas o la batería, o la guitarra, o el bajo, o el piano. Por cuestiones que ni supe, empecé a agarrar más el piano. Pero lo que yo hacía era así de, a ver, esto suena bien, ¿qué es esto? O sea, empezaba a escuchar las canciones
Ya te acordarás de los Walkman, los reproductores de toca cassettes. Entonces escuchaba las canciones y como podía captar mi oreja en aquel entonces, así como que, a ver, creo que es esto, ok, no, este acorde sobre este. Y me la pasaba sacando canciones en el piano. Entonces me empecé a dedicar un poquito más al piano y fue cuando entonces me jalaron más como pianista ahí en la iglesia. Te digo, realmente tocabas con quien se dejara, pero ya de repente pues como que te integraban a un grupo en particular y estuve como con la misma banda, con este cuate que se llama Jorge, que me enseñaba los acordes de Patita de Gallo. Y ya después llegó otro chavo que él componía y dirigía ahí la alabanza y con ellos como que me integré varios años y estuvimos tocando ahí pues, un buen rato. Yo creo que el teclado lo habré tocado unos 6 años. Entonces el bajo fue realmente un accidente. O sea, como hasta los 20. Yo creo que a lo mejor un poquito antes. Lo que pasa es que nunca tuve instrumento porque no me alcanzaba para comprar uno. Entonces, una vez estando ensayando un sábado, llega un brother. Ahí nace el tema de aduanas. Llega un brother y nos dice, ¿qué onda? ¿Quién quiere trabajar? En donde trabajo, la agencia donal donde estoy, están buscando mensajeros. Y entonces, yo. Pero yo acababa de cumplir los 17 años. 17 años. Vamos, su inocencia. Acaba de cumplir los 17 y fuimos 3 al tema de postularnos para ser mensajeros. Y fue muy chistoso. Yo nunca voy a olvidar esa entrevista. Imagínate una entrevista de trabajo a los 17 años, ¿no? Y sin experiencia. Sí, no sabes hacer nada. Sí. Para una oficina, ¿no? Entonces me acuerdo. Sí, a lo que me refiero sin experiencia es que tal vez alguien a esa edad ya tuvo varios trabajos como más formales y ya sabe lo que era una entrevista o así. Sí, claro. En tu caso no sabías. Había trabajado mucho, pero no, o sea, ya tenía más de 10 años trabajando. Sí, pero no de manera como formal. Sí, ¿sabes? No, de hecho, estuve muchos años trabajando en imprentas, porque la familia de estos amigos que tenían instrumentos tenían una imprenta. Entonces, varios años yo hice imprenta. O sea, yo imprimía folletos, tarjetas de presentación. Después hacíamos todos los, las propagandas que pegan en los postes. Antes no eran digitales. O sea, tú tenías que cortar las letritas y los dibujos y todos los logos de los grupos. Los tenías que dibujar y cortar con cúter. O sea, mucho antes de eso ya había tenido muchos trabajos. El que hice más tiempo fue el de imprenta. Pero bueno, nunca me habían entrevistado. Siempre de, oye, él quiere trabajar, pues ven, jálate, ¿no? Entonces, cuando me entrevistan fue muy chistoso porque fue así de, ¿has pagado la luz? Yo, no. ¿Has cambiado un cheque? No. ¿Conoces el metro de la ciudad? No. Y así, y el cuate nomás se rasca la cabeza así. Entras mañana. Y, yo, y fue muy chistoso porque entré un 31 de diciembre de 1994. Todavía ni habías nacido. No, sí, ya habías tenía nacido. 3 años. Sí, entré en un 31 de diciembre. Sí, 3 años. Así, ya había nacido, sí, ¿no? No, sí. Yo nací en el 91. Ya. En noviembre. Ya entonces, tenía 3. Entonces, este amigo que nos invitó, esas plazas se desocuparon porque este brother se iba a cambiar de área y su hermano se iba a cambiar de área en la agencia aduanal. Entonces se libraron 2 plazas de mensajero y entramos 3. Entonces haz de cuenta que nos enseña la ruta. O sea, el primer día así de, pues hoy no trabaja nadie, es 31, pero nada más les voy a enseñar la ruta. Y así nos llevo por toda la ciudad, por todo el metro, y así de aquí está tal empresa, aquí está tal empresa. En aquel entonces esa agencia tenía los laboratorios más grandes del mundo. Les hacía el despacho aduanal. Y nos enseñó todo el recorrido que teníamos que hacer. Y ahí entré a la aduana. Entonces recuerdo que alguien de la iglesia, la verdad es que ni siquiera me acuerdo quién. Tengo como muchos recuerdos como que los tengo borrados o bloqueados, no sé.
O sea, recuerdo que me dijeron algo, pero no me recuerdo quién. Entonces me acuerdo que este brother de la iglesia me dijo, ubica cuántos puestos hay en esa empresa y busca la manera de ir escalando hasta que llegues al mejor puesto. Uh-huh. Entonces como que tenía ese rollo en la cabeza y dije, a ver, ¿qué hacen aquí? Era una agencia aduanal. Y pues, ¿cómo hay que ir escalando acá? Entonces me aventé como un año y meses siendo mensajero. Siempre andaba corriendo. Me iba a todos lados corriendo. Era Forrest Gump, pero de mensajero. O sea, ¿no ibas en bici o algo así? No, ibas en metro, en trolebús en aquel entonces. Ah, ok. Te comprabas tu bono del metro. Ok. Te tienes que comprar a las 5 de la mañana para comprar tu bono del metro. Eso sí, no lo conozco, para que veas. Nunca anduve en metro, no. Yo sí anduve mucho en metro. ¿Era como la tarjeta de hoy en día? El bono del metro era como un boleto que te servía durante un mes y lo podías usar en los trolebuses y en todas las rutas del metro. O sea, así comprabas esa cosa, un único pago y ya todo el mes. Todo el mes te servía metro y trolebús. Órale, como una suscripción. Sí, entonces era como Forrest Gump, porque siempre iba corriendo. Para todos lados iba corriendo. Y sorteaba el trabajo de la agencia aduanal con la iglesia. Iba a la iglesia muchos días, o sea, estaba luego martes, miércoles, viernes, sábados y domingos, porque en la iglesia, si conoces, bueno, tú lo conoces bien, a veces tienen varias reuniones en un día. Esta tenía como 4 o 5 reuniones. ¿Todos los días? No, los domingos. Ah, ok. Entonces a veces podías tocar en la mañana y el último. Entonces siempre sorteé el tema de la aduana con la música. O sea, realmente, por eso te decía de lo de aduaneros, porque el tiempo que yo llevo dedicado a la aduana ya va rumbo a los 29 años. Uh-huh. Pero en horas, en 29 años, yo te podría decir que he dedicado unas 150 horas más, un poquito más, en 29 años, que a la música. Entonces, si tú proporcionas el tiempo que dedicas a una cosa o a la otra, por eso yo te decía, es que no me considero un músico al 100%, porque si llevo 29 años dedicado a las aduanas y dándole más de 150 horas a las aduanas y a veces hasta 200 horas más o menos, pues sí es mucho tiempo el que llevo en aduanas contra el que llevo en música, porque realmente el tiempo que yo podía dedicarle a la música pues era cuando estaba en la iglesia. Uh-huh. Obviamente cuando entro a trabajar pues ya tenía menos tiempo para ir a la iglesia a agarrar los instrumentos. Entonces llego ahí, ubico los puestos y me acuerdo que yo me imagino que mi primer patrón, agente aduanal, ahora mi amigo, yo me imagino que era como Mike Wazowski, así de quiero ser un asustador. Así, porque él es muy alto y yo soy bajito. Uh-huh. Entonces me acuerdo que una vez me lo encontré, porque él se venía, no usaba carro, a veces no usa carro. Se venía de Tepeji del Río al aeropuerto, se venía en transporte público. Entonces me acuerdo que un día me lo encuentro en la entrada del pasillo a la aduana, porque la oficina estaba en zona federal. Y me acuerdo que yo le dije así, oiga, quiero ser un clasificador. Porque era el puesto que yo ubiqué, que era el que tenía mayor conocimiento y de los que ganaban más. Uh-huh. Bajo esa idea, ¿no? De ubicar todos los puestos, ve cuál puedes ir escalando y ve por ese, ¿no? Entonces me acuerdo que yo todavía era mensajero cuando le dije, oye, yo quiero ser clasificador. Entonces el vato así me veía, pues me sigue viendo para abajo porque está alto. Entonces me mide como casi 1.90. Uh-huh. Y he mido escasos 1.65. Entonces me veía así y me abraza y me decía Patito. Porque nuestra jefa, de repente pues andábamos siguiéndolo los 3 mensajeros ahí, decía, a veces que parece una mamá pato con los 3 patitos ahí por la oficina y le daba risa vernos ahí en la oficina, los 3 chamaquillos ahí
atrás de la jefa, ¿no? Al final estos dos amigos ya no estuvieron en la aduana y fui el único que se quedó en la aduana. Porque varios chavos, brothers, músicos y otros que no eran músicos, entraron también a las agencias aduanales, pero fue el único que se quedó. O que le gustó. Entonces, él me decía Patito. Entonces, cuando le digo, oiga, yo quiero ser clasificador, nada más me dice, ay, Patito, estás muy chico, estás muy joven, estás muy inmaduro. Y yo así de, ok. Entonces, es ahí donde de repente tú dices, bueno, o sea, ¿cómo tomo lo que me están diciendo? O sea, lo tomo como un no, como un menosprecio de que estás joven, o cómo vas a condicionar tu respuesta. Porque a veces cuando te dicen algo tú tienes muchas opciones. O sea, tu cabeza a veces de repente gira a diferentes velocidades. Evoluciones. Entonces, hay una frase que dice que a veces el poder que tú le das a las palabras de los demás pues está en tu cabeza realmente, ¿no? O sea, tú puedes sentirte mal, tú puedes sentirte triste, sentirte decepcionado, sentirte como sea, ¿no? O también te puede entrar el aferre de decir, le voy a demostrar que sí puedo. Pero yo dije, bueno, pues la juventud se quita, ¿no? Uh-huh. O sea, es que soy inmaduro, que estoy muy chico, que no tengo experiencia. Dije, pues eso se quita, ¿no? Entonces fue como, al paso del tiempo me dice, oye, hay una oportunidad, pero la persona con la que vas a estar, nadie la soporta y no le dura ni una semana. Porque el trato que tiene ella para la gente es muy malo, les grita, los maltrata y no le duran. Y así de chin. Hay como una idea de que en México los hombres tienen más oportunidades que las mujeres. Yo no estoy de acuerdo. He tenido muchas jefas. Yo creo que es al revés. Sí, yo creo que es variable. Es variable. O sea, las oportunidades son variables. Sí hay un grado de discriminación. Sí. Sí hay un grado de racismo. Sí. O sea, yo digo, bueno, ¿para qué piensan que en Estados Unidos son racistas? México es racista. ¿Para qué piensas que en Estados Unidos hay discriminación? En México hay mucha discriminación. O sea, por el aspecto, por el color de piel, por cómo te ves, bonito, por cómo te vistes. Hay mucha discriminación. Por eso yo dije, bueno, pues yo desde que entré a trabajar, toda la vida tuve jefas. O sea, cuando era mensajero, quien nos coordinaba era una chica. La que estaba arriba era una mujer. Entonces yo conocí muchas mujeres que tenían puestos de gerencias y cosas así. Y esta persona con la que me iban a pasar para mi primer trabajo ya en forma en la operación de la agencia aduanal era una mujer. Uh-huh. Y me dijo, nada más que te va a maltratar, te va a gritar, te va a regañar. Nadie le dura una semana. Y yo así, ok. Y yo así de, chable, o sea, ya te están advirtiendo que tienes una semana de vida ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, te digo, o sea, pienso yo, a veces el cómo enfrentas las situaciones. Dentro de todo lo que he venido aprendiendo, voy haciendo como filosofías o ideologías del cómo enfrentamos todo lo que vivimos. Entonces yo le he dicho a varias personas, la información que te llega, lo que te dicen, las circunstancias, las broncas, todo lo que enfrentas en la vida, tienes varias formas de reaccionar. Si reaccionas con las emociones, pues a lo mejor las emociones pueden ser como fluctuantes. A lo mejor un día te sientes todo animoso, todo positivo y optimista. O a lo mejor despertaste, como dicen, con el pie izquierdo, con los ánimos que no puedes. Y entonces yo creo que tomar las cosas emocionalmente, sentimentalmente, puede ser que todos esos mensajes como el de, estás muy chiquito, eres muy inmaduro, lo puedes tomar a mal. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, como músicos somos emocionales, somos sensibles, somos sentimentales,
somos un pan. Entonces, no es conveniente manejarte por emociones, porque puede ser puede ser inestable, ¿no? O, por ejemplo, si no controlas el tema de la reacción impulsiva, yo le llamo actuar con el hígado, ¿no? O sea, que todo te moleste. Este cuate me menospreció porque me dijo que estoy muy chavito. Y puedes arder y enojarte y decir, pues vámonos a la goma, renuncio, ¿no? A veces actuamos, o por las emociones negativas, por el enojo, por el orgullo, por una emoción negativa. O, pues, a veces por los temas hormonales, en el caso de las chicas, ¿no? Decimos que, ¿quién habló? Habló mi emoción, habló mi hígado, habló las hormonas, o actué conscientemente de decir, chin, o sea, ¿cómo voy a enfrentar esto que me dijeron, no? Entonces yo estaba así como que expectante, así de, híjole, o sea, ¿cómo voy a hacer para resistir los embates de esta persona que me están diciendo que me va a maltratar, que me va a gritar, que me va a humillar y que me va a poner una buena tunda? Y así de, chin. Entonces, de lo que te digo, tienes una decisión así de, ¿qué hago con esto? ¿Le doy? ¿No le doy? Le digo, no, mejor no. Y pues me aventé. Y sí fue así como me dijeron. Y dije, bueno, pues ya ni modo. Yo tenía la idea de seguirle. ¿Y si duraste muy poco? No, sigo en el medio. Ok. Entonces me acuerdo que por aquellos años de 1995, conocí a Magdiel. Y recuerdo que él de repente iba a la iglesia y pues, todo el mundo toca, porque pues él ya estaba en el conservatorio y de repente tocaba piezas. Le pusimos Richard Clayderman porque tocaba rolas de Richard Clayderman. Entonces recuerdo que en ese entonces, regresando un poquito al tema musical, pues las influencias era la banda donde estaba Juan Carlos Alvarado, Palabra en Acción, que si los conocen. Y pues fui como de los primeros cantantes pianistas que yo dije, este cuate es la onda. Juan Carlos Alvarado, Marcos Witt y pues ya sabes, Torre Fuerte, ¿no? Entonces, justo en esa época que ya me pasaron a la operación aduanera, yo ya conocía a Marcos Witt, o sea, me refiero a que existía, a Juan Carlos Alvarado y a Torre Fuerte, o sea, como fan, ¿no? Y Magdiel, me acuerdo que una vez fue y nos ofreció que iba a dar clases en su casa cuando pudiera, porque entonces él ya estaba en SCAM y ya comenzaba a tocar en eventos. Entonces, como que era, ¿puedo el viernes? Y sí, íbamos a ir todos los patitos a tomar clases de piano. Pero entonces me acuerdo que sus clases tenían como diferentes etapas. Era así de un poquito de armonía, un poquito de adiestramiento auditivo, un poquito de lectura. Y al final se bajaba al piano, tenía un piano acústico ahí en casa de su papá. Se ponía a tocar y nos decía, pregunten. Entonces teníamos que ver lo que hacía, que tocaba y a ver qué hiciste ahí. Mira, toqué este acorde sobre este. Y así, puedo intentarlo y ya te dejaba. Entonces, como ya tenía cómo pagar unas clases, en este caso Magdiel fue muy, muy accesible. ¿O se daba como la clase grupal y les cobraba a cada uno? ¿Por uno o a cada decía, uno? cuesta tanto, ustedes junten a los que No, quieran? no, a cada uno. Éramos llegamos a ser como 5 y al final terminamos siendo 3. Ya no le convenía tanto porque aparte nos cobraba muy poquito. O sea, yo creo que si fuera en esta época, nos cobraría entre 100 y 200 pesos por clase. No era mucho. No es mucho. Entonces, por cada uno, ¿no? Por cada uno. A veces nos daba 2 hasta 4 clases al mes, según si podía. Entonces ahí yo ya lo sorteaba con la aduana. Entonces me acuerdo que estando ya en el siguiente puesto, este puesto era de revisar pedimentos de importación y preparar toda la documentación para liberar los embarques de la aduana. Entonces revisabas que los pedimentos estuvieran bien capturados,
revisabas toda la información y preparabas todos los documentos. Todavía ni siquiera se usaban computadoras en aquel entonces. Las únicas computadoras que había eran en el área donde se hacían los pedimentos. Okay. Todos los demás, yo hacía mis cartas y escritos con máquina de escribir. Así. ¿Y estudiaste así esa cosa que se llama? ¿Cómo se llama? Taquimecanografía. Algo así, ajá. No, pero como tocaba el piano, en la computadora uso todos los dedos. Ok. De hecho, como si estuvieras tocando el piano. Sí, usaba todos los dedos. O sea, normalmente la gente que no estudia eso o que no desarrolla habilidad con los dedos, estos dedos los tiene casi clausurados. Trabaja mucho con estos dedos. Así. O sea, pues hay programas de tipo de juegos que te enseñan a usarlo y con... Ahorita. 10, bueno, cierto, sí, tienes toda la razón. en esta época, sí. Entonces empezamos a estudiar con MacDill y recuerdo que traía un libro ahí para revisar digitaciones. Creo que era, no sé si era el Hanon o el Dandelot. No sé, tenía un libro. Entonces, ¿para digitaciones de piano? No, el Hanon sí. Ajá. Pero para lectura era el Dandelot y el Vaqueiro, ¿no? Para rítmica. Entonces me acuerdo que un amigo que también iba a la iglesia, él era clasificador o codificador aduanal. O sea, el tema de la clasificación o codificación es un sistema que pertenece a nivel mundial a la Organización Mundial de Aduanas, donde todos los productos se codifican para poder importarlos. Entonces, a nivel mundial, todos ocupamos la misma codificación para que pueda haber una estadística y cada país pueda imponer los aranceles que desea a los productos y los requisitos. Entonces, cada producto que ves tiene una codificación. Entonces, este amigo que iba a la iglesia era codificador o clasificador. Entonces, recuerdo que una vez me ve en uno de mis ratos libres, porque trataba siempre de hacerlo lo más... No soy rápido, pero trataba de hacerlo lo más rápido posible para tener como tiempo libre. Entonces me ponía a estudiar. Entonces me acuerdo que dibujaba un piano. O sea, dibujé un piano, sí. Lo ponía así en el escritorio y me ponía a hacer las digitaciones. Entonces me acuerdo que llega este amigo clasificador y me dice, ¿qué haces? Y me dice... No, perdón, le respondí, estoy practicando digitación de piano porque estudio piano, toco en la iglesia el piano. Y así de, ya sabes, ¿no? Ese típico, puede ser un buen consejo, puede ser un mal consejo, dependiendo, ya te dije, cómo recibas la info. Porque tú sabes que una de las teorías hacia la música como profesión es te vas a morir de hambre. O que no vas a poder vivir de la música, ¿no? Y tiene algo de cierto, pero... Entonces, él me dijo, oye, es que mira, vivir de la música posiblemente no sea la mejor decisión. Yo tengo unos sobrinos que también tocan en la iglesia, pero pues no pueden comer de eso. Y me acuerdo que él me dijo, aquí puedes hacer una profesión, puedes hacer una carrera, puedes dedicarte a esto y si bien a lo mejor no te haces rico, puedes vivir bien. Y así de, ok, por eso te digo, lo que hagas con toda la información que entra ya es tu decisión. O sea, te pueden decir lo que quieran. Y así de, ok, está bien. Pero yo ya tenía la idea de que tenía que llegar a su puesto. Sí. Precisamente era el de él. Ah, ok. Era el de él. Voy por ti. Sí, voy por tu cabeza. No, él se fue después, se cambió a otra agencia. Entonces, MacDill solo pudo darnos clase un año porque ya... Es mucho. Sí, pero a veces eran 2 o 4 clases de como hora y media, 2 horas. No es tanto realmente. O sea, el tiempo que le dedicamos y que le dedicó porque sus ocupaciones no se lo permitían tanto, ya después ya no se pudo. Y pues obviamente, al ser grupal, era accesible para todos. Entonces, obviamente, yo creo que si hubiera sido individual, pues hubieras tenido que pagar más. Y ya no se podía. Digo, yo ganaba... Como mensajero, yo ganaba el mínimo. Entonces, realmente, cuando brinqué a mi primer puesto... No es como, y te brinco y te voy a pagar más. Es, te voy a enseñar. Y yo lo tomé así. Mucho de la actitud de la gente en cualquier profesión
es tratar, piensan que van a llegar terminando la carrera a ser el jefe de algún lugar. Y pues no, o sea, hay un concepto que llamamos picar piedra, donde dices, bueno, es que tienes que empezar de abajo y a lo mejor durante varios años pues vas a estar picando piedra, vas a estar aprendiendo y vas a ganar mal. Esa es la verdad, a veces no tenías ni para comer. Ya estaba acostumbrado. por mi infancia ya estaba acostumbrado. Bueno, nada más me alcanza para los tacos de canasta saliendo del metro. Y pero te digo, por cuestiones emocionales, yo entendí que no me convenía irme. Y dije, ok, no soy optimista, no soy positivo, pero no soy pesimista y no soy negativo. Pero tampoco quiero manejarme por emociones. Tengo que ser... Dije, bueno, yo encontré que a mí me funcionaba manejarme por tener una buena actitud. O sea, de tratar de saber qué hacer con toda la info que te llega, con todas las influencias que te llegan y darle el mejor curso posible. O sea, tampoco vas a hacer todo lo que quieren los demás que hagas, pero tratar de saber qué hacer con toda esa info. Y entonces cuando este amigo me dice, casi te vas a morir de hambre de la música, y así como, ok. Y me acuerdo que me dijo, mejor léete el compendio. Había un compendio de comercio exterior que incluía ley aduanera, reglamento de la ley aduanera, ley de comercio exterior, reglamento de la ley de comercio exterior, ley federal de derechos, reglas de origen, reglas generales de comercio exterior que tenían otro nombre. Y dije, ok, pues me voy a poner a estudiar. Y ahí me tenías también leyendo la ley aduanera. Leyendo mientras haces tus sí, o sea, ¿no? Era una manera de aprovechar el tiempo. Realmente, desde que trabajaba de chavito, yo no tuve como una infancia tan normal en cuanto a actividades porque tenías que trabajar. Entonces, cuando yo estaba en la imprenta en friega, pues mis amigos, los hijos del patrón, digamos, pues ellos andaban jugando básquet todo el día, claro, ¿no? Y yo no. Entonces, yo cuando podía jugar con ellos, pues era en la noche, porque pues todo el día pues, era estar trabajando. Entonces, realmente yo asimilé la vida así. O sea, dije, ok, no entiendo por qué pasó esto, no entiendo por qué me tocó esto. Sí, obviamente sí te produce cierta tristeza, cierta inconformidad, cierto enojo. A lo mejor gran parte de mi vida sí estaba enojado, ¿no? O sea, en el sentido de decir, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿por qué se murió mi papá? ¿Pero enojado contigo o enojado con, yo creo que con Dios o algo así? Okay. Sí, así como que te sientes enojado y pues, ¿a quién le echó la culpa? La tendencia natural es echarle la culpa a Dios de cosas que pasan así. Y yo decía, ¿por qué pasó esto? ¿No? Hasta que llegó un momento que dije, no puedo vivir con esas emociones. O sea, ni puedo vivir con resentimiento. Obviamente el tipo de infancia y adolescencia te genera a veces inseguridades, miedos, temores, complejos, infinidad de cosas. Entonces yo empecé a identificar todas esas cosas que podían ser como un peso en los hombros y que lejos de dejarte avanzar, pues nada más te van frenando. Porque otra de las ideas que yo tengo, teorías, es que a veces nos volvemos unos masters, pero del pretexto, de la excusa y del por qué no. Entonces, este primer patrón, él tenía una filosofía en los 90s de el por qué sí. O sea, no me digas por qué no se puede. No me digas por qué no pudiste. Dime qué tuviste que hacer para que sí se pudiera, ¿no? Entonces me gustó mucho y lo adopté y traté ya de poco a poco. En algún momento obviamente le pides a Dios yo creo en Dios, creo en la Biblia. En la gente casi no, porque la Biblia sí te lo dice. Respecto a confiar en el hombre y respecto a tener la mirada en Dios. Entonces, desde chavito también aprendí a que tu confianza, tu esperanza y tu expectativa puede estar en Dios. No es que seas paranoico, no es que vivas desconfiado ni nada, simplemente que lo tengas consciente que
pues que todos fallamos y tu visión, tu perspectiva o expectativa es hacia Dios, ¿no? Yo así lo asimilé y dije, bueno, ok. Yo obviamente le pedí a Dios que todas esas emociones, todos esos sentimientos, todo eso que me hacía poner excusas para todo, pretextos para todo y razones del por qué no hacías las cosas, como tratar de zafarte de esas cosas. Al final, yo creo que hay cosas que no superas o no olvidas, simplemente yo creo que podemos restarle poder o fuerza a esas emociones. O sea, dices, es que yo soy medio esto. Bueno, dale fuerza a otra cosa. O sea, enfócate en otra cosa. Entonces, he tratado, te digo, siempre de enfocarme en estar ocupado, en trabajar, en estudiar, en aprender. Mientras, pues a lo mejor los demás pues están jugando, están divirtiéndose porque pueden o porque a lo mejor en su momento pues sus papás los patrocinaban. Claro. Lo que te decía de alguno de los podcasts, ¿no? Así de, suena bien, pero yo creo que esa persona que está diciendo está patrocinada. A lo mejor no paga renta, no paga su ropa, no paga su comida, no paga sus estudios, no paga sus gastos. Pues claro, así es más fácil ese camino, ¿no? Uh-huh. A cuando tú tienes que pagar la mayoría de tus gastos. ¿Quieres estudiar? Págale. ¿Quieres ropa? Métele. ¿Quieres comer? Sí. Págale. Entonces, te digo, he tratado siempre como de tener una actitud lo más adecuada posible o enfocada hacia donde quiero ir. Entonces, regresando a esta parte de te vas a morir de hambre como músico, ya que puedes hacer oficio, y dije, lo mismo que cuando me dijeron, ¿por qué no te dedicas a un instrumento? Y dije, bueno, tiene razón, o sea, tiene lógica. Si tuviera, así como Justin Lee, que toca, creo que 5 o 6 instrumentos impresionantes, sí, pero está patrocinado. O sea, su papá lo apoya y tiene todo el tiempo de órale, enciérrate de 10 horas y mete, ahí están todos los instrumentos. Ya ahorita yo creo que con los patrocinios, pues los instrumentos se los regalan. Pero cuando no es esa tu circunstancia, dices, ok, tengo que sacrificar algo. Claro. Entonces, obviamente, en mi caso, pues yo sacrificaba pues los tiempos de entretenimiento, de diversión, porque pues obviamente muchos me decían, es que tú no sales con nosotros, tú no vas acá, tú no andas para allá, tú no vas que al zoológico, que pues es que pues, estoy ocupado. O sea, si no dedico, además del tiempo de oficina, a meterle al instrumento, que ni instrumento tenía, pues, no voy a poder. Entonces, conocí por esos mismos años a Héctor Hermosillo. Fue justo a como un congreso que pidieron prestado ese auditorio. Y ¿de la iglesia donde ibas? Donde iba, porque era grande. Es grande. Les pidieron prestado el espacio para hacer un congreso donde iba a dar algunas enseñanzas a Héctor, pero también él iba a cerrar tocando con Dani Calderón, que ya lo tuviste por acá, y con Lalo Rangel en las percusiones. Entonces recuerdo que yo me acerqué a Héctor y le dije, oye, ¿crees que puedas darnos? Yo vi un video de bajo tuyo donde haces slap. Entonces, ¿qué posibilidad habría de que nos pasaras unos tips de bajo? Y me Pero dijo, para ese entonces tú ya tocabas el bajo. ¿O todavía seguías? Acuérdate que con mis amigos de la primaria agarraba el bajo, el piano, la batería y la guitarra. Uh-huh. Entonces lo agarraba. Uh-huh. O sea, y cuando llego a la iglesia, aunque me enfoco más al piano, agarraba los 4 instrumentos. O sea, un poquito, pero agarraba. Uh-huh. Me invitaban más como pianista, pero yo agarraba los 4. Lo que te decía, si veías una reunión que no había bajista, ibas al bajo y así. Entonces, cuando veo un video de una clínica en un congreso de Marcos Witt, donde Héctor enseña slap con un Factor verde, que lo tiene Memo Peregrina y no lo quiere vender. Héctor dio una clínica de slap. Yo no tenía bajo, pero ni tenía videocasetera ni televisión. Entonces era ir con estos amigos de la primaria de ¿me dejas ver un VHS? Porque me grabaron esa clínica. Okay. Entonces iba a la casa de un amigo, ponía el VHS y veía qué hacía. Y así trataba de memorizar lo que vi.
Y ya cuando podía ir a la iglesia, agarraba el bajo y así, a ver qué hacía. Y empezaba a tratar de copiar. De hecho, cuando iban bandas a la iglesia, yo me acercaba a ver qué estaban haciendo para copiarlo. Muchos años, los sábados yo me metía a los ensayos de todas las bandas de la iglesia. Entonces, de cuenta que yo nada más estaba bien, me enfocaba en uno, veía al guitarrista. Y ya cuando se bajaban, antes de que llegara la siguiente banda, así de ver qué hizo, qué hizo así, ok, y copiaba lo que hacía. O la batería, o el bajo. Okay. O sea, veía. O sea, había diferentes bandas en la iglesia. Sí, había varias bandas. Entonces las veías ensayar, los que te dejaban. Porque bueno, no puedes estar en mi ensayo porque es privado. Ya sabes, siempre hay. ¿En serio? O sí, sea, claro. ¿te corrían del ensayo? Hubo un amigo actualmente que siempre lo bataneo con eso de no puedes estar en esta sesión porque es privada. Ay, no manches. Pero sí había gente que, por ejemplo, a este brother yo me acuerdo que le dije, oye, ¿me puedes enseñar a tocar en la guitarra? Yo vi que tocaste la canción de Porque tú eres bueno de Ruth Ríos. Y así, no porque me la copias. Así de, no manches. Pues sí es lo que te estoy diciendo, que si puedes tocarla para copiártela. O sea, sí. A mí me da mucha risa eso. Vuelvo al punto. ¿Cómo tomas esa info? Puede afectarte, lastimarte o pues, puede resbalar. Y es mejor a veces divertirte de ese tipo de cosas o simplemente que se te resbalen. Pero digo, muchos años, porque incluso había de esa misma banda, había un pianista que yo trataba de ver qué tocaba y cuando me acercaba dejaba de tocar. Así de, no me copies. Así de, no manches. Eran muy envidiosos esos músicos. Pues estaban muy acomplejados, ¿no? Al final, perdón, mi amigo lo sabe, no son músicos. No lo son. Muchos ni eran cantantes. Es como dicen en Ratatouille, ¿no? Es una de las películas que me gusta mucho, que decía, el chef Gusteau decía que cualquiera podía cocinar. Y la ratita decía, cualquiera puede, pero no todos deberían. Respecto a la vocación, yo tengo una teoría que voy a ser muy leve, más del 60% de la gente no tiene una vocación definida. Como diría Rosarín, ¿por qué crees lo que crees? Pero pasado a por qué haces lo que haces. O sea, ¿por qué te dedicas a eso? O sea, realmente el por qué te dedicas a algo viene de diferentes factores. Por ejemplo, si el papá de alguien es carpintero, pues a lo mejor el hijo quiere ser carpintero. Si es abogado, quiere ser abogado. Si es arquitecto, quiere ser arquitecto. Eso es muy común. O sea, que la profesión sea por herencia, ¿no? O generacional. A veces los mismos padres influyen en los hijos en, oye, mira, el vecino es médico. Sí, le va bien, métete a estudiar. Y le va muy bien, métete a estudiar eso, ¿no? Entonces, muchas de las profesiones o a lo que se dedica la gente es o porque por la influencia de alguien que crees que le va bien, o sí le va bien, por herencia, porque es la carrera de moda, porque la novia va a ir a estudiar eso y no quiere separarte, porque tus amigos no quieren, se van a ir a tal escuela y no quieres separarte de ellos, pero realmente por una convicción de elegir lo que quieres hacer es muy difícil. Por eso yo te decía, o sea, yo me descubrí músico a los 6 años. Y, o sea, no es que voy a ser músico, es que soy músico. O sea, no voy a ser, soy. Simplemente, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le voy a hacer sin instrumento, sin dinero? Lo que te decía, nos podemos excusar o justificar con, híjoles, que no pude ser músico porque pues no tengo dinero. No pude ser músico porque no tengo instrumento. No pude, bueno, es muy fácil decir por qué no pudiste hacerlo. Pero o sea, te digo, esa teoría del por qué sí pudiste o el por qué sí se puede, yo ya la vivía. Antes de que mi patrón me dijera, no me digas por qué no se puede, dime por qué sí se pudo, esa yo ya la vivía. Porque dije, ok, ya sé que no hay comida, pero pues si trabajo voy a comer. Ya sé que no tengo para zapatos o un pantalón que me quede,
pero si quiero, pues voy a trabajar. Y lo mismo en la música, ok, no tengo dinero, pero ahí hay un grupo que está tocando, pues me voy a meter ahí, voy a pedir los instrumentos y los voy a agarrar y voy a estar ahí. Y digo, obviamente, gracias a Dios que puso a esa gente en mi camino, que me permitieron hacerlo, ¿no? O sea, mis amigos, que claro, su mamá me tuvo que soportar muchos años ahí haciendo. Y entonces, para terminar ese tema de la aduana y pasar a los otros temas que tienen más que ver con la música, todo lo que estudiaste con respecto a esto que hoy en día te dedicas, que es de la aduana, que no sé cuál sea el nombre o rubro específico, pero tiene que ver con la aduana, todo lo aprendiste dentro de este trabajo donde te ofreces para ir como mensajero y ahí empezaste a aprender, o sí, tomaste alguna carrera para eso. No, ahí. O sea, cuando me dijeron, estúdiate el compendio, yo hablé con el agente aduanal. Dije, oiga, los cursos son gratuitos, los de la Asociación de Agentes Aduanales. En aquel entonces eran gratis. Digo, quiero tomarlos todos. Deme chance. O sea, entro a las 6 de la mañana, me voy en la noche, pero deme chance. Y como eran gratuitos, yo creo que me habría aventado como unos 40 cursos sabatinos. Vuelvo al punto. Es tu tiempo. O sea, imagínate irte los sábados para estar a las 8 de la mañana en Revolución hacia el sur, desde Nesa. O sea, era salte a las 6 de la mañana para que llegues allá a las 8 de la mañana, ¿no? O cuando los tomabas entre semana, pues era tomar los cursos allá en Revolución igual a las 8 de la mañana. Entonces, fue mucho sacrificio, pero fueron muchos cursos. Me la pasé tomando cursos y cursos y cursos. Yo creo que a la fecha, yo creo que tengo unos 80 cursos o diplomados respecto a todo el rubro de la aduana. La mayoría en ese ciclo donde comencé en la parte de la operación aduanal, con este agente aduanal. Y obviamente practicando. Ya cuando sobrevivía a mi compañera de no la vas a aguantar, te digo que en ese lapso Héctor sí nos dio esa clase. Nos dijo, consíganse un saloncito, un amplio, un bajo, una libreta. Yo le pedí permiso a mi jefa, oye, fíjate que mañana viene un super musicazo, no puedo venir a la oficina porque me van a dar una clase. O sea, es como la oportunidad de mi vida. O sea, imagínate que Héctor Hermosillo te da una clase. Sí, claro. Y fuimos. O sea, no fui a la oficina, me metí al dichoso congreso ese, pusimos un bajo y nos pasó un chorro. Primero así de, a ver qué hacen. Y pues agarras el bajo y así, no, mira, acomódatelo así, no, mira, pon la mano así, no, mira, esto así está mal. Y nos anotó chorro, los cuadrafónicos, nos dio un chorro de tips, al final oró por nosotros. Pues por eso mi imagen de Héctor fue así de, qué loco, o sea, que un vato de ese calibre se haya dado el tiempo para enseñarnos. Entonces yo ya hacía el piano y el bajo. Más ya la guitarra, como que dije, está muy difícil la guitarra. Son muchas cuerdas. Está muy cañón. Dije, no, mejor piano y bajo. O sea, sí, en algún punto sí dije, no me va a dar tiempo de hacer los 4 instrumentos. Mejor me quedo en el bajo y la guitarra. Perdón, en el bajo y el piano. Entonces, al mismo tiempo que me la pasaba en cursos y cursos y cursos en la aduana. Cuando ya me dan mi primera oportunidad en grande en la aduana, pues fue por el 97. O sea, sigue estando muy chavo. Yo creo que ya andaba entre 19 y 20, que empiezo a manejar las importaciones del Palacio de Hierro. Y fue mortal, o sea, mortal. O sea, vivía en la agencia básicamente. O sea, trabajaba todo el día. A veces estábamos ahí hasta las 2, 3 de la mañana. Tenían como una salita ahí en la recepción. Te dormías un rato, te ibas a bañar y regresabas. Pues entonces, es que pasaste de algo sencillo a algo más grande. A hacer todo. O sea, ya era así de tú vas a hacer todo. O sea, yo iba a la aduana, recogía los documentos, iba a la aduana, revisaba la mercancía, regresaba a la oficina, hacía mis etiquetas para etiquetar toda la ropa del palacio. Regresaba, codificaba todo y hacía mi pedimento. Entonces, todo lo que fuiste aprendiendo en el bajo venía de pues estar viendo a los demás, copiando a los demás, ves que estuvo Heriberto ahí en la iglesia.
Héctor, perdón. Y de ahí viene tus primeras bases en el bajo. Sí, realmente yo al que empecé a copiar primero fue a Emanuel Espinosa. Okay. En su etapa en Canción con Marcos Witt. Uh-huh. Después al que copié fue a Héctor por su video de Slap. Entonces ya estando en la aduana y ya ganando un poquito más, o sea, mis primeros aguinaldos pues eran una baba. Entonces te digo que la primera oportunidad haciendo las operaciones del Palacio de Hierro, yo ya hacía toda la operación aduanera. O sea, mi patrón tenía un tema de hacer gente multifuncional que supiera hacer todo. Entonces te digo, yo hice todo relativamente, pero vivía en la iglesia. Perdón, vivía en la oficina. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que mucha gente me decía, te están explotando, eres un esclavo, no tienes tiempo de nada. Yo, pues es la única manera de... Yo tenía una filosofía que era, me pagan por aprender. Okay. Y así lo tomé. Entonces, en ese periodo aduanal, yo creo como por el tercer o cuarto aguinaldo, justo corre el año de 1999, cuando el aguinaldo ya fue un poquito más decente, yo iba a comprarme un piano. Entonces voy con unos compañeros de la aduana y digo, oye, acompáñame a comprar un piano. Y ahí vamos al centro. Y ya cuando vi los precios de los pianos, dije, no, hombre. ¿Piano o teclado? Teclado. Ok. Dije, pues me va a alcanzar para un Casio, mano. Pero yo dije, no. En ese tiempo, la iglesia tenía un Korg M1, tenía un Ensoniq de tecla pesada y un Ensoniq Sinte. Entonces, pues obviamente eran superiores a cualquier Casio y los Yamahas que usan en los pianobares, de esos de que avienta la pista y con la mano izquierda da el acorde y ya sonoriza todo. Sí, claro. Entonces yo no quería ese tipo de teclado porque dije, no me van a dar ni ganas de agarrarlo de lo feo que va a sonar. Obviamente comparado en aquel entonces con el Korg M1 y con el Ensoniq. Dije, no. Entonces vi un Ibáñez de los de 5 cuerdas, el SDGR o Soundgear, algo así se llamaba. Y por cuestiones de que no me alcanzó para el teclado, me compré un bajo. Entonces fue por eso. Okay. O sea, entonces, ¿por qué cambiaste o te dedicaste al bajo? La respuesta real es porque no me alcanzó para un teclado. Porque si a mí me preguntas, diría el mollito, wow, Rafi, tocas piano. Es porque a mí me gusta más el piano. Y es curioso porque muchos de los que vienen, cuando les hago esta pregunta de por qué ese instrumento, por eso me gusta hacer esta pregunta particular casi en todos los episodios, porque muchas veces no es porque les gustó el instrumento, es porque era el que estaba en la casa o porque era el que su papá le dijo o porque alguien le dijo este instrumento. O en tu caso, no te alcanzó para el piano. Sí, o sea, me gustaban los dos porque te digo que ya estaba enfocándome un poquito más al piano y al bajo porque dije, ya no me da tiempo porque como vivía en la oficina aduanando, dije, ya no puedo agarrar los 4 instrumentos. Entonces dejé la guitarra, dejé la batería y empecé a darle más al bajo y al piano. Entonces realmente los dos me gustaban, me gusta más el piano. Se me hace más completo, se me hace el instrumento más completo y más noble como para poder acompañar. O sea, claro, a lo mejor un pianista se puede ir a tocar a un restaurante y está ahí tocando melodías y solito. A un bajista que va a ser solo, ¿no? A menos que seas Víctor Wood. Sí, claro. Ahorita, por ejemplo, que hablas de esta parte de que ya ganabas dinero, que bueno, pero ya percibías un sueldo. Obviamente ese sueldo ha cambiado a la fecha de hoy, ¿no? Y me imagino, bueno, por las pláticas que hemos tenido, porque Rafa, yo te considero un buen amigo y pues platicamos casi diario, ¿no? Entonces dentro... Ya estás en ser la esposa de mí. Otra vez el Rafa. No, te manda saludos. Al ratito llega y me dijo que te mandara saludos. Antes era muy, pero lo regañan. Y ¿cómo tabulas tu precio para darle prioridad a la aduana o a la música actualmente? Es decir, ¿tienes
cuánto vale más o menos tu hora y con base en eso le das prioridad a una u otra, o cómo tabulas ahora a qué darle prioridad. Te voy a regresar un poquito a lo que te dije hace ratito. La mayoría de la gente cree que las cosas se pueden evaluar como tú quieras. Y no es la realidad en todos los casos. Lo que yo te decía es, por lo menos 7 años de mi vida aduanal fue, estoy aprendiendo. Lo que me paguen no me interesa. ¿Por qué? Cuando tú piensas en dinero, el aprendizaje se va al suelo. Porque tú estás pensando en dinero. O sea, si el objetivo de lo que haces es el dinero, yo creo que es un muy mal objetivo. Porque entonces realmente no hay una convicción o una pasión o un amor por lo que haces. O sea, por ejemplo, la aduana, yo te puedo decir que lo amo, me encanta, me apasiona. Es una adrenalina idéntica a que estuvieras tocando en el foro que te guste. Entonces realmente yo no tengo un tabulador por lo que hago, porque es lo que amo. Entonces todo lo adecuas. Por ejemplo, te digo, muchos años en la aduana, yo decía, esto que hago me divierte tanto, me gusta tanto, me apasiona tanto, me pone una adrenalina. Yo no necesito Red Bull, ni nada, ni café, ni nada de eso. O sea, yo me pongo a codificar productos y haz de cuenta que me decía Víctor Ahumada, ay, Rafi, ese Excel te va a producir algo en el cerebro. Y con la música lo mismo. O sea, yo tengo la idea, alguna vez alguien me decía, vas a tocar en el Metropolitan. Y yo así, da igual. O sea, eso es un tema de actitud. O sea, donde toques, yo creo que no es relevante en el sentido de, wow, voy a tocar con tal o voy a tocar en tal lugar. Yo creo que tú deberías, si amas realmente lo que haces, podrías amar hacerlo en un jardín, en un salón, en un patio. Muchos años tocamos en un patio, en un restaurancito, junto a una escalera. A veces tocaba sentado en la escalera. Pero si es lo que amas, lo vas a hacer disfrutándolo. Ahorita justo que tocas ese punto, una de las preguntas es, ¿tú qué opinas acerca de tener un equipo para el evento pequeño y un equipo para el evento grande? Precisamente, alguna vez me dijo Armando Espinosa Pinaca, con quien tocamos casi 15 años ahí en el Canto Polanco. Él me decía, sí, yo te he puesto de ejemplo en algunas pláticas que he dado, yo así de, no manches, mi Pinaquita, ¿por qué? Y me dijo, porque siempre que tocas, cargas tu ampli, traes un buen equipo y además te dedicas a otra cosa. Entonces, para mí, pues, eres un gran ejemplo. Yo así de, wow, o sea, viniendo obviamente de Pinaca, es así como que, wow. Lo que te decía, cuando empiezas a menospreciar los trabajos, tú solito lo devalúas. Entonces, por eso te digo, no considero que las cosas se deberían de evaluar basado en lo que está en tu cabeza. Por eso te digo, sí. Mi primer bajo fue el Ibáñez. De ahí me brinqué a un Honor. Y de ahí me fui hasta el John Patitucci de Yamaha. Y de ahí me fue el Ken Smith que tenía Héctor, después Gaspar y después yo y ahora Raulito. Después tuve el de Raúl, lo cambiamos y ahorita tengo el MTD. Entonces yo digo, si pudiera tener muchos bajos, pues la realidad es que serían puros bajos top. Si pudiera económicamente, ya no usaría bajos de baja gama. Porque pues ya probaste pues, los tops. Entonces, o sea, ya no regresaría a gama media-baja. No lo haría. ¿Qué tan real es que el bajo más caro sí suena mejor o el bajo barato? Es abismal. Yo no creo la teoría de es el indio y no la flecha. Yo no creo eso. O sea, yo pongo un ejemplo. Decía, si tú pusieras a ¿cómo se llama? A Checo Pérez en un Atos de aquí a Querétaro y a mí me das el Ferrari, yo llego primero. O sea, Checo Pérez es Checo Pérez porque corre Ferrari. O sea, no corre... ¿Pero qué carro usa? Red Bull. ¿Red Bull? Ok, sí. Perdón. Edítalo.
Yo creo en Yo el quería caso. hacer esto un clip. Bueno, está bien. No sé qué carro corra Checo Pérez, RB19, pero exactamente. es un mega carrazo. Sí, claro. O sea, no es un Atos, No. no es un Tsuru. Entonces no es lo mismo irnos de aquí a Querétaro. Me pones a mí en una Suburban y tú te vas en un Attitude de 3 cilindros, Te gano. motor 1.1. Sí, sí, sí. Y yo en la Suburban, o sea, te juro que llego antes que tú, aunque tú seas Checo Pérez. Entonces, para mí, el instrumento es abismal. La diferencia entre yo les llamo pianosaurios a muchos pianitos que sus preamps no llegan a los preamps, por ejemplo, de un Montage o de un Motif. Entonces, sí he visto mucho esa actitud de, pues tengo mi guitarra para el trabajo que menosprecio, que esa es Para la el realidad. versátil. Y tengo mi guitarra o mi piano para cuando toco en un gran foro o con un gran artista. Yo creo que, y se lo he dicho a muchos músicos, se lo dije recientemente a un amigo de los tres. Le dije, amigo, ¿No quieres decir su nombre? no, él sabe que tú sabes quién eres. Le dije, bro, neta, tienes que cambiar tu actitud cuando vengas a estos lugares. Porque estás tocando con hueva. Y nada más de verte da hueva. Entonces, si vas a venir, da todo. Si no, no vengas. Porque al final eso se refleja. Entonces imagínate que el dueño del grupo o un amigo dice, no manches, traje a tal músico y es el megatop. Y lo ves echando los cumbiones así como con hueva, ¿no? Voy a hacer nuestro instrumento para que no sepan quién es. Y está tocando así. Pues está de hueva. Entonces sí, carnal, o sea, neta, no vengas. Si vienes, métele. De hecho, Jerry fue el que me indujo a los cumbiones, el que me regresó a los cumbiones, o sea, entrar a los salones de fiestas. Entonces, yo llego al salón y llego con el Mark Bass y el MTD y todo. Y justo, me acuerdo que alguna vez me dijo Misa Pacheco, que conocemos, me dijo algo bien chistoso. Es que, carnal, no se ven músicos como tú aquí. Yo, ¿en qué sentido? Pues que traes tremendo bajo, tremendo ampli y le estás metiendo todo el rollo, pues no se ve. O sea, los que llegan, pues llegan así ya como con pesar, como con malestar. Por eso te digo, o sea, si estás en un lugar, tienes que dar todo. Claro. Sea la aduana, sea lo que es. O sea, si estás mal en un lugar, pues te equivocaste de profesión. O sea, no lo hagas porque te quemas. Entonces yo le decía a Misa Pacheco, decía, si vas a tocar cumbiones, métele candela a los cumbiones. Si no, pues haz otra cosa. Claro. Porque se refleja. Entonces, imagínate que el día que te presumieron y dijeron que ibas a estar ahí, ese día venías con una tremenda hueva y llegó alguien que a lo mejor te estaba buscando para un trabajo y ya que te ve haciendo el trabajo deficiente, va a ser, no que era el gallo. Y si ese día te llevaste tu pianito, tu pianosaurio o tu guitarrita de baja gama o tu bajo de baja gama, por menospreciar ese jale y ese día pudo haber sido la oportunidad de jalar con alguien importante, con esa actitud no te va a jalar. Claro. Entonces sí creo yo que si puedes invertirle a un buen equipo, pues es tu trabajo, es tu imagen, es tu sonido. Uh-huh. Entonces, para mí es muy importante el instrumento. O sea, puedes traer los calcetines rotos, pero el bajo jamás. Ok. Ahorita ya nos platicaste que la aduana te apasiona mucho al grado de que no necesitas tomar nada o algo así para estar emocionado ahí dándole. Y también ya nos platicaste ahorita justamente que pues en el bajo llevas tus cosas, la actitud, o sea, se nota que las dos son pasiones grandes en ti. Si tuvieras que elegir alguna de las dos para dedicarte 100%, ¿elegirías la aduana o la música? No dejaría ninguna y me han ofrecido. Me llegaron a ofrecer una buena lana. Así de, ¿por cuánto dejas la música? Yo. Me llegaron a ofrecer un trabajo pesado en la Confederación de Agentes Aduanales de la República.
Pero la condición era dejar la música y no. O sea, sí me han ofrecido puestos de dirección, puestos de gerencias, buenos sueldos, en los que ya no me preocuparía de nada. Y no dejaría ni uno ni el otro. Algo de lo que platicaba con Moy hace muchos años, yo le decía, tenemos que buscar la manera de diversificar, porque la música en algunos sentidos se vuelve temporal. O sea, por imagen pueden no llamarte. O sea, hubo un artista y varios artistas que han cambiado de bandas porque buscan gente joven, gente que esté en su peso ideal, que físicamente esté formado, que haga mucho ejercicio, o que sean guapos, o que no sean morenos. O sea, la realidad es que hay mucha discriminación en ese sentido. O que bailen, o que tengan proyección escénica, ¿no? O que se vistan bien. Sí, que se vistan bien. A mí muchas veces fue así de, es que no me gusta cómo se viste el Rafa. Y así de, híjole, pues es que... O es que, ¿cómo era? Es que pareces abogado, pareces contador. Porque pues, siempre muchos años traje look godín. O sea, look de pues, un zapato, pantalón de vestir, camisa. Pues era el look de la oficina. Entonces pues yo llegaba a muchos ensayos y todo con look de oficina. Entonces, pues obviamente para mucha gente es que tu imagen no me gusta. Entonces yo creo que eso provoca que muchos trabajos ya se vuelvan inaccesibles con el tiempo, ¿no? Por eso el hacer la aduana o el buscar otra opción de ingresos no es tanto porque no puedas vivir de una, simplemente porque sería mejor diversificar, porque ¿qué tantas posibilidades vamos a tener de tener trabajo tocando? Si Dios nos da vida a los 65. ¿Qué tanto nos llamarían? A lo mejor ahorita estás en tu edad que tu imagen te permite estar en muchos tipos de trabajos sin que la imagen sea un problema. Pero ¿qué pasaría si en 20 años tienes 30 kilos arriba y ya tienes 60? O sea, ¿te van a llamar igual? A todos posiblemente no. Entonces, por eso yo también lo veo como una manera de equilibrar los ingresos. Claro. Y respecto a evaluar el trabajo, yo creo que mientras valga la pena hacerlo, le decía alguna vez al Moy, ¿no? Con que salga para mi tiempo, mi comida y mi gasolina, si quiero hacer ese trabajo, voy. ¿Hay trabajos donde tocaría gratis? Por supuesto, sin duda. Yo creo que tú lo harías. O sea, con tal de tocar con tal cantante. O sea, si me dijeras, oye, hay que hacer unas fechas con Marcos Witt, pero no hay paga, démosle, por supuesto. Sí, incluso con amigos, con quienes disfrutas tocar. Porque quisiera hacerlo. Sí, oye, pues hay 3 fechas con Luis Miguel, pero no hay pago. Pero por supuesto que voy. Nada más por tener esos videos. Sí. Entonces, sí creo que podría ser. O sea, digo, obviamente todos tenemos la obligación de llevar pues, dinero a la casa, porque pues, los gastos no paran, pero sí sería conveniente que no fuera el dinero el tema del trabajo. Obviamente también cuando te dicen, oye, hay que ir a tal lugar a tocar, son como 4 turnos y vamos a tocar estas y diría otro amigo, a lo mejor me quedo en mi casa y los pido prestados. O sea, sí hay trabajos que podrías no tomar. O sea, lo que decía alguien en tu podcast, si implica que estudie un buen y saque un buen de material que no tengo y voy a invertir mucho tiempo, pues a lo mejor ya no vale la pena hacerlo. Claro. O sea, sí, pero digo, a estas alturas de todo lo que hemos tocado, ya es un poquito más fácil que hagas cualquier tipo de trabajo y llegues y a lo mejor con las guías resuelvas sin invertir tanto tiempo. Claro. Pero no dejaría ninguno. Ok. Tienes un concepto que me parece, bueno, yo nunca había escuchado y me parece interesante que lo pudieras explicar, que es sacarrolas. Entonces, sacarrolas. En alguna ocasión estábamos platicando justamente y me decías, no, es que yo soy un sacarrolas, ¿no? Entonces, ¿qué es ser un sacarrolas? Lo que te decía es que en promedio, en casi ya 29 años, he dedicado a las aduanas entre 160 a 200 horas al mes.
O sea, estoy hablando que en 29 años le he dedicado mínimo entre 8 y 15 horas a la aduana. ¿A qué hora tocas? ¿A qué hora practicas? Me hacía burla otro amigo baterista, Nene. Decía, tú nada más practicas en los soundchecks. Yo, sí. Entonces, realmente, en un lapso, yo creo que de ya casi 20 años, no he desarrollado ni la técnica, ni la armonía, ni las escalas, ni nada. Me he dedicado a sacar canciones. O sea, ¿qué hay que tocar? ¿No? Pues todo este repertorio. O sea, hubo un tiempo que en el bar teníamos un repertorio como de 300, 500 canciones. Y era así de, uff. Entonces, esos desvelos han sido por sacar canciones. Obviamente, hay canciones, por ejemplo, cuando tienes que tocar ¿Qué nivel de mujer? De Luis Miguel, de Tower of Power, pues tienes que tener la digitación para poder tocar eso. Entonces, obviamente, a veces cuando tengo que estudiar repertorios que están más complicados, pues tengo que tratar de desentumir los dedos, que los tengo más que tiesos, para poder tocar esas canciones. Pero pues, yo creo que el 85% de los temas no implican una gran virtuosidad, o sea, como para que tengas la velocidad de Adrian Ferraud o la técnica de Victor Wooten. O sea, por eso yo siempre he pensado que copiar a algunos bajistas. ¿Hago slap? Sí, empecé aprendiendo slap. He sacado muchas técnicas respecto a slap. Tapping pues, no me sirve en lo que hago, nunca lo voy a usar. Slap sí, pues el básico, y digitación pues la básica. Entonces realmente yo creo que en más de ya casi 25 años no he tenido que ser un bajista virtuoso mientras saques la canción como está o lo más cercana. Yo recuerdo cuando conozco a Gaspar, ya me habían hablado mucho de él, fue en el 99, lo vi con Torrefuerte. Ahí entendí el tema de los bajos de alta gama, de los instrumentos de alta gama. Era un congreso donde había muchos cantantes cristianos y muchos músicos pasaron. Y yo estaba fascinado con todas las bandas y todos los músicos, pero no me había dado cuenta que los bajos no se entendían. Entonces cierra Torrefuerte y haz de cuenta que el bajo lo tenía en audífonos y estaba escuchando todo lo que hacía en el 99. Ahí entendí por qué los bajos de alta gama cuestan lo que cuestan. Entonces ya me subo al escenario al final y le digo, oye, escuché todo lo que hacías. ¿Qué bajo es? ¿O por qué? Y ya me explicó. Me dice, mira, es un bajo de alta gama, es un Ken Smith, está hecho a mano, las cuerdas son unas buenas cuerdas, están limpias, traigo un buen cable, traigo un buen preamp y pues obviamente tratas de sacar un buen sonido. Para mí, el bajista que más admiro y respeto es Gaspar. Por encima de muchos que a lo mejor son o más famosos o más virtuosos. O sea, para mí el más versátil, el de más definición y precisión, para mí es Gaspar. Entonces, yo le he aprendido mucho. A él lo empecé a suplir en Semilla como por el 2000, 2001. Después de que sacaron el disco blanco de Semilla y que se empezaron a reunir en el Premier, yo lo empecé a suplir ahí como 5 años. Yo nunca había tocado música que no fuera música cristiana. Y Gaspar fue el que cuando entra con Juan Gabriel me dice, oye, cúbreme en el bar. Y yo así de, pero no conozco nada. O sea, ni conozco la música. De repente, tal canción de Napoleón. Pues, ¿quién es Napoleón? ¿Bonaparte? O tal canción de... No conocía nada. Entonces, el hermano de Gaspar me pasaba las canciones originales y las que ellos grababan para que Nene me dejara de fastidiar. Porque me acuerdo que Nene, es que Gaspar la toca así. Es que Gaspar, pues es que, a ver, pues es que yo escuché la original y la saqué como está la original. No, pero es que Gaspar hace esto. No, pues no sé. No, ya es que a veces los batacos no te saben explicar qué quieren que hagas. Yo así, entonces yo le decía a Gaspar y a Dani, su hermano, oye, no le entiendo a Nene. No sé qué quiere que toque. Nada más se pone acá. ¿Cómo es? Entonces, para saber qué quiere que haga, grábame, por favor, las canciones originales y los shows. Entonces lo que empecé a hacer es, a ver, ok, así es la canción original. Ok, ¿cómo la toca Gaspar? Okay, perfecto, ya sé qué hace.
para quitarme a Nene de encima, porque pues imagínate, de nunca haber tocado nada de eso y de repente llegar al bar y te estén, es que no va así, es que no va así, es que no va así. Y así, obviamente, vuelvo al punto, la actitud con la que recibes el mensaje de quien viene, yo pude haberlo tomado mal, sentirme, enojarme, ponerme a llorar porque Nene pues, es una patada en el talón de Aquiles. Y decir, pues, ¿qué quiere que haga, no? Llegó un momento que yo dije, oye, men, pues ya acepta que no está Gaspar, o sea, estoy yo. O sea, no seas gandalla, pues dame chance. Pero yo lo tomé a bien, o sea, Nene no solo tiene las orejas grandes, tiene un oído impresionante y una musicalidad impresionante. Y te digo, todo ese tipo de gente que es muy ruda, que es muy dura, que es muy pesada, si lo tomas a tu favor, puedes aprender mucho de esa gente. Claro. Entonces yo entendí la musicalidad de Nene en ese sentido, así de, ok, ¿qué quiere que haga? Y ya me pone, ya sé, hace esto. Entonces yo cuando veía, todos los que veíamos tocar juntos a Gaspar y a Nene, su primer amor, decíamos, no manches, estos vatos están ensamblados cañón, o sea, ya se adivinan los feels, ya se adivinan todo, y está impresionante. Y de verdad, varios músicos que los veíamos, estamos diciendo, o sea, ¿cómo es posible que una cumbia, más que tu amigo, les suene a ellos dos impresionante? O sea, ¿cómo es que el Sirenito les suene impresionante? Y varios cantantes, Víctor García, Gustavo Lara, varios decían, oye, ¿por qué suenan así? Y yo alguna vez les pregunté a los dos, oye, ¿por qué suenan así? Y me decía Gaspar y Nene también, pues es que tienes que tomarle el gusto. O sea, si tocas con asco, va a sonar del asco. Y se va a reflejar en tu actitud. Entonces, mucho de lo que ellos me enseñaron, tanto Nene como Gaspar, fue a que sea lo que vayas a tocar, pues primero asimiles el género, lo hagas con gusto y ya le metas como candela, que era lo que yo le decía a Misa Pacheco. Digo, es que no puedes alterar el género así nada más, o no puedes estar rearmonizando todo así nada más. O sea, primero asimílalo, o sea, clávate en el género y ya le metes fusiones de lo que estás haciendo, ¿no? Y si lo disfrutas, pues se va a notar. Ok. Y ahorita justo que tocas esto de las experiencias de que entras y te decían de cosas o... Yo sé que los músicos tenemos muchas buenas y malas experiencias. ¿Alguna experiencia que tengas en particular muy presente por cualquier razón que nos puedas compartir, que sea o tu mejor experiencia o tu peor experiencia? Fíjate que ahí tengo una teoría. Yo he eliminado varias varias palabras de mi diccionario. Uh-huh. Quité felicidad de mi diccionario, pues, se me hace tan ambiguo. Quité fracaso, también se me hace tan ambiguo. Entonces, realmente yo creo que las vivencias son eso. No creo que sean malas o sean buenas. Yo creo que todo depende de la actitud que tengas. Okay. Obviamente, dependerá de la actitud. Me acuerdo que hubo una divertida que grabaron el disco de Semilla en Monterrey. Uh-huh. Entonces me dice Gaspar y Héctor. ¿El que se grabó en vivo? Sí. Ah. Los dos se grabaron en vivo, el blanco y el de Monterrey, sí. Los dos fueron en vivo. Como negro, ¿no? Creo. Sí, sí. Entonces me dice Héctor y Gaspar, oye, vas a tocar al final Discípulos, Abba Padre y Celebrad. Perfecto. Entonces yo estaba detrás del escenario y me subo a tocar. Entonces toqué las 3 rolas. Ahí en la Macroplaza creo que fue. Y de repente sueltan una rola de Fermín, pero yo no me la sabía. Y yo así, Gaspar se había ido con los coristas y andaba de aquel lado. Y yo, no me la sé, Gaspar. Y yo corrí así de, no manches. O sea, fue... Pues imagínate que arrancan una rola y no sabes ni cómo va, ni qué rola es, porque era de las rolas de Fermín. No, y además en un escenario grande. Y en ese foro yo dije, sí, o sea, es casi el equivalente a hacer el ridículo, porque no me la sabía. Y yo haciéndole señas a Gaspar de, vente,
hasta que se da cuenta que no me la sé. Obviamente, pues Héctor tiene un oído así, nada más volteó así como que te asesina con la mirada. Y pues ya llega corriendo a Gaspar y se sube y le digo, bro, no me sé esa rola, no seas gandalla. Y ya se agarró el bajo y continuó la rola. Entonces, obviamente, Héctor ardió en el escenario porque pues, yo no me sabía la canción. Yo dentro de mí dije, vuelvo al punto. ¿Qué haces? Si alguien que respetas, admiras y es como tu top, que es Héctor Hermosillo, pues arde ahí contigo. Yo lo que pensé es, pues que no fue mi culpa. Claro. Porque me dijeron que iba a tocar Celebrar, Discípulos y Abba Padre. Esa rola que tocaron, ni me acuerdo cuál era. Dije, no manches. Entonces, al final, ya cuando fuimos al hotel donde los hospedaron, Héctor me pidió perdón. Así, me querido Pitufito, perdóname, bro. Es que ardo cuando pasan esas cosas. Digo, sí, bro, pero acuérdate que me dijiste que era Celebrar, Discípulos y Abba Padre. Entonces arrancas una rola que yo no tengo y Gaspar estaba allá. Entonces, o sea, no fue mi bronca. Entonces, pero, como te dije, si tú tomas todo lo que te dice la gente como para que te hiera, como para que te lastime, como para que te decepciones, como para que te sientas, pues te va a doler todo, te va a afectar todo, ¿no? O sea de quien venga. Si un pastor de repente dice un comentario acerca de ti y que no es la neta, o te va a dañar, o sea lo que digan todos de ti. Entonces, por eso yo ya tengo una teoría de que de tomar las cosas de quién vienen, como por qué, y hacer que se te resbalen, porque te digo, tú podrías arder o enojarte por todo lo que te digan. Y es bien chistoso, hay gente que dice el modo, traba. Hay gente que te dice, oye, dame un consejo. Apenas un brothercito que estuvo acá en el podcast, Jaciel, me decía, oye, ¿qué consejo me puedes dar? Yo, no sé, o sea, ¿qué te digo? ¿Qué? Así como, ¿por qué? Y justo en ese salón donde Jerry me indujo a echar cumbiones, son una gran banda esos chavos, unos tipazos todos. Me ha gustado mucho ahí, porque también me dicen, ¿qué haces ahí? Y yo, pues es que quiero hacer versátil, porque nunca tuve tiempo de hacer versátil. Entonces, quiero hacer versátil, o sea, quiero esa experiencia. Y créeme que la estoy disfrutando, estoy aprendiendo mucho y le meto todo la carne al asador ahí. Cuando ha ido, por ejemplo, Chuchito Bernal, que lo disfruta y le goza, hasta Jaciel, el pianista, decía, no manches, o sea, si cuando vienen ustedes dos, hasta él se divierte, ¿no? Entonces yo trato de hacerlo así. Apenas fue otro baterista que no me acuerdo quién era, y el vato me iba cazando todo y dije, mira, el chavo le está metiendo. Entonces me decía, justo este sábado, me decía, Jaciel, ¿y qué consejo me darías? Y le dije eso, ¿no? Pues que tu actitud, o sea, donde estés, pues sea la mejor actitud. Y si lo vas a hacer, pues hazlo con amor, hazlo con pasión, hazlo pues lo mejor que puedas, ¿no? Dentro de tu capacidad. Obviamente hay tipos de trabajo que no aceptas porque sabes que no vas a poder. Alguna vez me acuerdo que Raúl Garduño, papá, me dice, oye, hay una obra de teatro, si le entras, yo, no, porque es lectura así completa, yo no puedo ir a calaquear. Entonces obviamente sé que si no soy lector, pues voy a llegar ahí a morir. Ok. Pues esa pregunta de la mejor, peor experiencia la hizo Félix en Facebook. Ahí puse, bueno, en Facebook e Instagram puse qué le preguntarían a un músico y fue una de las preguntas que seleccioné para este episodio. Así que si quieren participar haciendo más preguntas para este podcast, pues síganme en Facebook, en Instagram. Ahí voy a estar cada semana posteando qué le preguntarían a un músico para que sus preguntas salgan aquí. Y para finalizar, ¿con qué te gustaría cerrar este episodio? ¿Algún consejo, alguna anécdota, alguna reflexión? ¿O con qué te gustaría que cerráramos este episodio, mi Rafa? Me gustaría cerrar con lo que te decía que he hecho como una filosofía respecto a quiénes somos y cómo somos. A veces la gente te califica, ¿no? O sea, si tú dijeras, oye, ¿cómo te califican la gente? ¿Quién te dice? ¿Qué te dicen que eres o cómo eres, no? O sea, a lo mejor me acuerdo que a un amigo le decía al mono, pues oye, yo creo que el Rafi está como amargado, ¿no? Y así, porque digo las cosas sin derechas, filtros. Pues no, o sea, realmente
no estoy enojado con nadie desde hace mucho. Sí te dije que en algún tiempo estuve enojado porque se murió mi papá, pero fue circunstancial. Pero ya no me enojo casi. O sea, más bien casi nunca me enojé. O sea, yo creo que lo que no trabajas de adolescente te viene a poner en la torre de adulto, ¿no? Entonces hay un chorro de adultos adolescentes a los 40. Dices, no trabajaste, nadie te dijo trabajar ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces yo creo que muchas de las formas que tenemos, sea actitudes, sea cualidades, características, tienen que ver con algo que pudiera ser malo para alguien más. Pues te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo calificarías a una persona con estas cualidades? ¿Tiene liderazgo? ¿Tiene poder de convencimiento? ¿Tiene facilidad de palabra? ¿Es estratega? ¿Es muy firme en sus convicciones? ¿Y sabe influir en los demás? ¿Te parecen buenas o malas las cualidades? Las cualidades son buenas, obviamente va a depender hacia dónde las dirijas, porque esas cualidades describen perfectamente al líder alemán, que todos sabemos el nombre y no quiero decirlo. Exactamente. Una vez hice ese ejercicio en contra, en una dinámica que hicieron de cualidades, y yo dije precisamente eso. Esas cualidades pudieran ser buenas o malas dependiendo de la persona hacia dónde las dirige. Entonces, como dijiste, exactamente estaba hablando de esa persona. Entonces, alguna vez hice una lista, nada más como un ejercicio, de todo lo que me decían. Es que eres necio. ¿Eso es bueno o es malo? Puede ser una herramienta. Pues depende. O sea, ¿un cuchillo es un arma o una herramienta? Depende. Es una herramienta. O sea, su concepción, ok, sí. su creación, su diseño, su propósito, es una herramienta. Entonces yo creo que muchas de las cosas que vamos desarrollando, ya sea por formación, por influencia, por los que conocemos, por lo que aprendes, o las cosas que Dios nos da, yo creo que todas pueden ser un arma o una herramienta. Incluso la lengua, ¿no? Empezando Alguna por vez ahí. a un amigo pastor le dije, o sea, si no tienes cuidado con tu lengua, también puedes destruir a una persona con lo que dices de esa persona. Entonces, obviamente, todo lo que tenemos, tendríamos que tener la habilidad de poder usarlo a nuestro favor. Es que eres aferrado, pues aférrate a algo bueno. Es que eres intenso, pues mete la intensidad a las cosas que haces. Es que eres apasionado, pues haz las cosas que deberías de hacer con pasión. O sea, no te pelees con pasión, no te aferres a algo que no va a ser. Entonces, te digo, que eres sensible, que eres emocional, que eres de carácter fuerte, lo que sea, si lo enfocas a algo bueno, podría ser más. Yo creo que todos cargamos como una mochilita. Existía en nuestros tiempos un personaje que se llama Sport Billy, ¿no? Después se lo copiaron con Dora la Exploradora y su primo Diego, que tenían como la mochila tenemos esta circunstancia, pues saca esto. Entonces yo creo que todos deberíamos de esas cualidades que tengamos, poder sacarlas como herramientas para lo que hagamos. Entonces, esa sería una. La otra, pues tratar de tener siempre una buena actitud. Por eso te digo, yo no veo nada como una mala experiencia, no veo nada como un fracaso, no veo nada como una falla, lo veo como vivencias, y si puedes sacar de eso algo bueno, va a depender de tu actitud. Te digo, todo lo que te llega, todo lo que aprendes, si tratas de encaminarlo a algo bueno, ahora que tengas hijos, lo vas a entender. Me falta un poco, pero bueno. Pues muchas gracias, Rafa. Te agradezco de nuevo por haber aceptado la invitación a este podcast de músicos y aduaneros. Acá abajo en la caja de descripción en YouTube van a estar las redes sociales de Rafi para que vayan y lo sigan, conozcan su trabajo. También ahí abajo van a estar mis redes sociales para que vayan y me sigan y vean todo el contenido. Diario se sube contenido en todas las redes sociales. Y pues si ya llegaste hasta esta parte del video, quiere decir que te gustó. Entonces, apóyame dándole like, suscribiéndote y activando la campana. Todas las semanas hay un episodio, así que no te los pierdas. Nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo. Chao.